Fairhaven, Massachusetts. Un pequeño pueblo donde todos se conocen. O al menos, eso creen. En 1993, Maplewood Grill era uno de los restaurantes más populares del lugar. Comida casera, un ambiente acogedor y una cocinera entregada a su trabajo. Pero detrás de la apariencia de normalidad, se escondía un secreto. Y un crimen que horrorizaría a toda la comunidad. I ate those empanadas for years. I always told my wife that they had a unique flavor. Now I know why. When I saw the news, I felt like vomiting, thinking that in my own body I carried part of a man. I can't sleep since then. Never in my life did I imagine something horrible. Helena Carter no era la dueña del restaurante. Solo trabajaba allí, pero se había convertido en el alma del negocio. Casada con Richard Carter, un hombre trabajador y confiado, Helena parecía tenerlo todo. Un esposo que la adoraba, un trabajo estable y una reputación impecable. Pero nadie imaginaba lo que ocurría dentro del restaurante. Helena, no lo entiendo. Siempre fue tan tranquila, tan dedicada a su trabajo. Nunca imaginé que estuviera envuelta en algo así. Es como si de repente estuviera viendo a una persona completamente diferente. No sé qué pensar. Simplemente no lo creo. Michael Donovan era el dueño del restaurante. Viudo desde hacía unos años, era un hombre carismático y seguro de sí mismo. Se fijó en Helena desde el primer día. Y lo que comenzó como una relación laboral, pronto se convirtió en algo mucho más peligroso. Ella hablaba mucho de él, pero de una forma extraña. No como su jefe, sino como alguien importante en su vida. Yo sabía que algo pasaba, pero Helena era muy discreta. Los encuentros en la cocina se volvieron frecuentes. Risas, miradas, caricias furtivas. Pero también discusiones. Michael quería más. Ya no le bastaba con ser el amante. Quería que Helena dejara a su esposo. Pero Helena no estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Michael empezó a impacientarse. Las peleas se hicieron más frecuentes, más violentas. Yo los vi pelear una vez. Helena estaba furiosa y Michael le gritó algo sobre un ultimátum. No quise meterme, pero el ambiente estaba raro. No puede ser. Helena y Michael, amantes, nunca lo imaginé. Dios, todo esto es demasiado. Me siento engañado, confundido, pero Helena no sería capaz de asesinar. No ella, no de esta manera. Lo que nadie imaginaba era que Helena ya había tomado una decisión que sellaría el destino de Michael Donovan y la llevaría por un camino sin retorno. Con el paso de los meses, Michael Donovan se volvió cada vez más insistente. Lo que comenzó como una aventura secreta se había transformado en una obsesión enfermiza. Michael ya no aceptaba un no como respuesta. Cuando investigamos el caso, encontramos varias cartas y notas que Michael le había dejado a Helena. Mensajes en los que prácticamente le rogaba que dejara a su esposo. Esto no era solo un romance, era una fijación peligrosa. Helena intentó distanciarse. Evitaba estar sola con él. Limitaba las conversaciones y hasta llegó a rechazar sus regalos. Pero Michael no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Michael pasaba más tiempo en la cocina, más de lo normal. Se quedaba observándola. Si ella intentaba alejarse, él la acorralaba con excusas. Se notaba que algo no estaba bien. La situación llegó a un punto crítico una noche de diciembre de 1993. Michael esperó a que todos los empleados se fueran para enfrentar a Helena. Quería respuestas, quería una decisión, pero Helena no le daría lo que él esperaba. Esa noche me llamó. Estaba nerviosa, asustada. Me dijo que Michael estaba fuera de control y que tenía miedo de lo que pudiera hacer. Yo le dije que fuera a la policía, pero ella no quería problemas. Al día siguiente, Michael desapareció. Nadie lo vio llegar al restaurante. Nadie lo vio salir de su casa. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Y sin embargo, la cocina de Maplewood Grill seguía funcionando, como si nada hubiera pasado. Lo más extraño de todo era la actitud de Helena. No parecía preocupada por la ausencia de su jefe. En cambio, el restaurante seguía funcionando con normalidad. Los clientes seguían llegando. Pedían sus platos favoritos, especialmente las empanadas de carne, aquellas que, sin saberlo, ocultaban un secreto macabro. Mi hermano jamás se habría ido sin avisar. Él amaba ese restaurante, y lo que más me dolió fue ver que a nadie parecía importarle su desaparición. Pero alguien sí estaba interesado. La policía empezó a hacer preguntas, y lo que descubrirían sería más escalofriante de lo que cualquiera imaginaba.
El silencio en Maplewood Grill era extraño. Michael Donovan llevaba desaparecido más de una semana, pero nadie en el restaurante parecía preocuparse demasiado. Richard Carter, esposo de Elena, tampoco sospechaba nada. Pero alguien sí estaba buscando respuestas. Su hermano, David Donovan. Michael y yo no éramos inseparables, pero siempre nos manteníamos en contacto. Cuando dejó de responder mis llamadas, supe que algo andaba mal. Él nunca habría abandonado su negocio sin decirme nada. David comenzó a hacer preguntas. Visitó el restaurante varias veces, pero la actitud de Elena le pareció sospechosa. No se mostraba preocupada, no hablaba de Michael, y cada vez que él intentaba obtener información, ella evadía el tema. Era como si ya hubiera seguido adelante, como si él nunca hubiera existido. Eso me puso alerta. Decidí ir a la policía. La policía había recibido la denuncia de la desaparición, pero sin pruebas claras de un crimen, no podían hacer mucho. Sin embargo, cuando comenzaron a entrevistar a los empleados del restaurante, algo no encajaba. Todos decían lo mismo, que Michael no había dado señales de querer irse, que no mencionó ningún viaje. Pero lo más inquietante era la actitud de Elena. No preguntaba por él, no mostraba preocupación. Eso nos pareció extraño. Al inspeccionar el restaurante, los detectives notaron algo peculiar. En la cocina había un cuchillo de carnicero que parecía más nuevo que el resto de los utensilios. Y en el congelador, la policía encontró paquetes de carne etiquetados de manera inusual. El etiquetado de la carne no coincidía con los estándares del proveedor del restaurante. Pedimos una muestra para análisis forense. Mientras la policía esperaba los resultados, la actitud de Elena comenzó a cambiar. Se mostraba más nerviosa, más inquieta, y una noche cometió un error. Entré a la cocina y la vi. Estaba guardando un cuchillo en una bolsa. Me vio y se puso pálida. Supe que algo no estaba bien. La policía recibió los resultados de la prueba de la carne, y lo que descubrieron fue escalofriante. Se trataba de carne humana. Los investigadores volvieron al restaurante con una orden de registro completa. Cuando confrontamos a Elena, ella negó todo. Dijo que no sabía de dónde provenía la carne, pero la evidencia estaba ahí. Mientras la policía interrogaba a Elena, encontraron rastros de sangre en las rendijas del suelo de la cocina. Los exámenes de ADN confirmaron que pertenecían a Michael Donovan. Cuando me dijeron lo que habían encontrado, sentí que el mundo se me venía abajo. Nunca imaginé que mi hermano terminaría así. Y menos de la mano de alguien en quien confiaba. El caso estaba lejos de terminar, pero las pruebas eran contundentes. El secreto de la cocinera estaba a punto de ser revelado. Y el horror de lo que realmente sucedió en Maplewood Grill saldría a la luz. Las piezas del caso comenzaban a encajar. La policía ya tenía pruebas de que la carne encontrada en Maplewood Grill pertenecía a Michael Donovan, pero aún faltaba una pieza clave. ¿Cómo había sucedido todo? Sabíamos que Elena estaba involucrada, pero necesitábamos una confesión o más pruebas. La presión sobre ella aumentó. Era solo cuestión de tiempo. La actitud de Elena se tornó errática. Durante su interrogatorio, su esposo Richard Carter comenzó a sospechar. Hasta ese momento, él creía que su esposa era inocente. No quería creerlo. No podía. Pensé que la policía estaba cometiendo un error, pero cuando vi cómo se ponía nerviosa, supe que algo ocultaba. El golpe final vino cuando la policía encontró el arma homicida. Un cuchillo con rastros de sangre y huellas de Elena, escondido en un contenedor de basura en la parte trasera del restaurante. Con esta prueba, no había escapatoria. Pese a las pruebas, Elena intentó seguir con su rutina como si nada hubiera pasado. Pero los detectives no la perdieron de vista. La captura sucedió a plena luz del día, cuando intentaba escapar en su auto. Patrullas la rodearon en una gasolinera. Al verse acorralada, Elena rompió en llanto, incapaz de sostener más su mentira. Cuando la detuvimos, comenzó a sollozar. Murmuraba cosas sin sentido, como si la culpa la estuviera consumiendo. Sabía que era el final. La noticia de su captura y el espeluznante crimen sacudieron a la comunidad. Clientes habituales del Maplewood Grill quedaron aterrados al descubrir lo que habían estado comiendo. No puedo creerlo. Comí allí muchas veces. Pensar que... Dios mío, es enfermizo. Richard Carter quedó devastado.
no solo había perdido a su esposa, sino que la realidad lo golpeó como un tren. Había estado trabajando al lado de una asesina sin sospecharlo. La mujer con la que dormía todas las noches había cometido algo inimaginable. No puedo describir lo que siento. Me mintió, me engañó y destruyó tantas vidas. Elena fue arrestada y llevada a juicio. Durante el proceso, surgieron detalles aún más perturbadores. Según la fiscalía, Elena no solo intentó encubrir el crimen, sino que vendió aquellas empanadas de manera intencional para asegurarse de que nunca encontraran el cuerpo. Esto no fue un simple encubrimiento. Fue un acto calculado, meticuloso. Quiso asegurarse de que nadie descubriera la verdad. Los fiscales presentaron pruebas contundentes. El cuchillo, los restos de carne, la confesión. La defensa intentó alegar que había actuado en defensa propia, pero la brutalidad del crimen pesaba más. The facts were clear. Not only was your act murder, but you attempted to cover it up in a heinous manner. You showed no remorse, no mercy. Therefore, this court showed you no mercy. Justice must prevail. Helena Carter fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, nunca dio detalles sobre cómo exactamente asesinó a Michael Donovan, dejando muchas preguntas sin respuesta. Su rostro no mostraba emoción cuando escuchó la sentencia, solo bajó la cabeza y cerró los ojos. Michael no merecía esto. Era un hombre bueno, trabajó duro toda su vida. No puedo dejar de pensar en cuánto sufrió y en lo que le hicieron. Me parte el alma. Nunca podremos perdonarla. El restaurante Maplewood Grill cerró sus puertas para siempre. Los trabajadores que una vez fueron como una familia quedaron marcados por la tragedia. Pero lo más aterrador fue la reacción del pueblo. Nadie podía olvidar lo que había ocurrido en aquella cocina. Los rumores comenzaron a esparcirse. Algunos aseguraban que habían sentido escalofríos al pasar por el restaurante, que el aroma de las empanadas seguía impregnando el aire, como un recordatorio de lo que había sucedido allí. Ese lugar ya no es el mismo. Es como si una sombra lo cubriera. A veces, al pasar, parece que aún se siente el olor de la comida. Pero nadie quiere hablar de lo que pasó. La pregunta sigue en el aire. ¿Fue un acto de desesperación o algo mucho más siniestro? Tal vez nunca lo sabremos, pero lo que sí es seguro es que nadie volverá a ver una empanada de la misma manera. Gracias por acompañarnos en este estremecedor caso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la justicia fue suficiente? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias impactantes. Nos vemos en el próximo episodio.